Buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora vean este video. Me presento, me llamo Mariana Castro y junto con mi compañera de trabajo Daniela Méstica les presentaremos un análisis gramatical de un texto noticioso. Vamos a comenzar con mostrándoles la noticia que vamos a analizar, una pequeña síntesis de esta, la fecha, la autora, la extensión de la noticia y el tipo de escritura que presenta. Luego de eso vamos a proceder con el análisis partiendo con las oraciones simples, luego continuaremos con las oraciones complejas, después vamos a mostrarles el análisis de una oración con hiperbatón y elipsis y por último vamos a presentarles un análisis exhaustivo de una oración del mismo documento. ¿Qué noticia analizaremos? Publicado por Tamara Rojas el lunes 14 de junio de 2021 por biobiochile.cl, nosotras analizaremos la noticia de Orrego recalca que Olivia le perjudicó entrar en el lenguaje PC de los buenos y malos, con una extensión de 734 palabras y su estilo de escritura formal, texto informativo. Síntesis de la noticia. Claudio Orrego, el electo gobernador por la región metropolitana, habló en una radio acerca de sus resultados y de su oponente Karina Oliva. Por mayoría de votos, Orrego se convirtió en el primer gobernador. Al principio iba con desventaja, pero él siempre se mantuvo optimista y seguro de sí mismo. Nunca dudó en comparación de su equipo y logró repuntar en los últimos distritos. Orrego expresó sus propuestas para combatir la pandemia. Propuso enfrentarlas con herramientas, recursos y coordinar con los demás alcaldes los periodos de vacunación, el desempleo y la pobreza en la región metropolitana. Para él la seguridad de las personas está primero, el tratar con la violencia y el narcotráfico en diferentes zonas del país. Tiene grandes desafíos en mente para la región metropolitana como para las otras. Orrego también respondió a los dichos de la alcaldesa de Recoleta en apoyo a Karina Oliva durante la campaña, diciendo que el lenguaje, tanto de los buenos como de los malos, no los ayudará en nada y plantea una disyuntiva en la forma de ser política. También comentó por los dichos de Oliva, donde dijo que cuando Chile se organiza, muchos tiemblan por el miedo al cambio de mando. Él asegura que lucha por una sociedad sin miedo y construir una ciudad donde se sientan parte de ella. Pasando ya al análisis de las oraciones, vamos a comenzar con el de complemento directo. Recordar también que el complemento directo se refiere a la persona, al animal o cosa sobre el que recae directamente la acción del verbo. En este caso podemos ver en la primera oración. Vamos a ver el programa de Karina, que la parte que está en rojo, el programa de Karina lo podemos reemplazar fácilmente con el pronombre lo. Podemos decir lo vamos a ver en este caso, y esto es lo que nos permitirá darnos cuenta de cuándo es complemento directo. El EOV, el esquema oracional básico de la primera oración, sería alguien verá algo, como podemos ver acá, y el sujeto está ausente, o sea, no está explícito en la oración, por lo que lo agregamos y la oración completa ordenada quedaría: nosotros vamos a ver el programa de Karina. La segunda oración, lo mismo, yo no tuve dudas. La última palabra, dudas, la podemos reemplazar fácilmente por las. En este caso sería yo no las tuve, lo que nos confirmaría que sí es complemento directo, y el esquema oracional básico sería alguien no tuvo algo. En el caso del sujeto está explícito en la oración original, así que no es necesario cambiarlo o reemplazarlo o reescribir la oración. Ya la última oración que tenemos con complemento directo
sería queremos ser capaces de construir una ciudad, la cual podríamos reemplazar la última palabra, las últimas dos palabras, una ciudad por el pronombre de la. Y el esquema oracional básico de esta oración correspondería a alguien quiere ser capaz de algo. Y como anteriormente en la primera oración el sujeto no estaba explícito, tenemos que reescribir la oración para que esté correcta y que sea más entendible. En este caso quedaría: nosotros queremos ser capaces de construir una ciudad. Ya siguiendo adelante, luego de las oraciones con complemento directo, pasamos a las oraciones con complemento indirecto, que al contrario, como dice el nombre, al contrario del complemento directo, se refiere a la persona que recibe indirectamente la acción, respondiendo a las preguntas a quién o para quién. Y esto se puede representar con el pronombre le, me, entre otros más. Comenzando con la primera oración, por ejemplo, tenemos: Orrego recalca que Oliva le perjudicó entrar en el lenguaje PC. La palabra en rojo le correspondería a complemento indirecto. ¿Por qué? Porque está respondiendo a las preguntas ¿a quién o para quién? Y como dije, el complemento indirecto va a ser representado con la palabra, con el pronombre le. El esquema oracional básico de esta oración en este caso sería: alguien recalca algo por el sujeto, orrego alguien, recalca, y algo por el predicado, que sería que a Oliva le perjudicó entrar en el lenguaje PC. Siguiendo con la siguiente oración, dice: a Orrego se le preguntó por los dichos del alcalde de Recoleta. En este caso, lo mismo que en la oración anterior, la palabra le correspondería a complemento indirecto, y el esquema oracional básico quedaría: a alguien, en este caso a Orrego, se le preguntó algo. Se le preguntó porque se preguntó a completo, porque ese sería lo que se está realizando. Entonces no se puede poner separado, si no quitaría sentido. La tercera y última oración con complemento indirecto sería: cuando nos dimos cuenta que me faltaban distritos 11, 10 y rurales, me tranquilicé. En este caso, complemento indirecto, como dije al principio, correspondería a la palabra me. Podríamos decir le tranquilizó, pero en este caso es me tranquilizó. El esquema oracional básico de esta oración sería: alguien se tranquilizó entonces. Y como la oración está un poco desordenada y el sujeto no está explícito, quedaría ordenada y con el respectivo sujeto, como yo me tranquilicé cuando nosotros, otro sujeto que falta, nos dimos cuenta que faltaban distritos 11, 10 y rurales. Continuando con las oraciones con complemento circunstancial. Cabe recalcar que el complemento circunstancial correspondería hay variados tipos. Entre estos están los de tiempo, los de lugar, los de modo, los de cantidad, entre muchos otros. Y corresponde, en este caso escogimos, todos son con complemento circunstancial de lugar, partiendo con la primera oración que dice: Orrego gana en la RM, región metropolitana. Lo que está en rojo correspondería al complemento circunstancial de lugar, porque ahí es donde ocurrieron los hechos. Y el esquema oracional básico correspondería a alguien gana ahí. Siguiendo con la oración número 2, que dice: los planes integrales que hicimos en Bajo de Mena. Otra vez el complemento circunstancial de lugar sería en Bajo de Mena, que está destacado en rojo, y el esquema oracional básico sería algo que hizo alguien ahí.
Y como la oración está un poco desordenada, hacen falta, no está explícito el sujeto en uno de los sujetos, tenemos que reordenarla y quedaría ya ordenada como los planes integrales que nosotros hicimos en Bajo de Mena. La última oración, había una ventaja obvia de Karina en mesas más de jóvenes. El complemento en este caso sería en mesas más de jóvenes del lugar, y el esquema oracional básico sería algo había ahí. Y bueno, el sujeto ya está explícito, entonces no es necesario reemplazarlo ni reordenar la oración. Terminando con las oraciones con complemento del nombre. Tal como lo dice, es el que complementa a un nombre adquiriendo o dándole una característica más. En la primera oración tenemos: durante la actualización de conteo de votos, Orrego se vio en desventaja ante su contrincante. Lo que está subrayado en rojo de votos correspondería al complemento del nombre. El esquema oracional básico sería: alguien se vio así entonces. En entonces se hace referencia al durante, al complemento circunstancial que también está presente en esta oración, y la oración ya ordenada como debería estar quedaría: Orrego se ve en desventaja ante su contrincante durante la actualización de conteo de votos. La segunda oración es así: teníamos en contra las encuestas y los resultados de la primera vuelta. El de la primera vuelta correspondería al complemento del nombre, y el esquema oracional básico quedaría como: alguien tenía algo ahí. Y ya añadiendo en el sujeto que no está explícito en la oración original, quedaría como: nosotros teníamos en contra las encuestas y los resultados de la primera vuelta. La tercera y última oración que sería: Orrego se transformó en el primer gobernador regional de la región metropolitana. El EOB quedaría como: alguien se transformó en algo ahí, y como el sujeto está explícito en la oración, no es necesario reordenarla o agregarlo. El complemento del nombre correspondería a de la región metropolitana. Oraciones con cláusula adjetiva. A continuación se presentarán oraciones complejas con cláusulas adjetivas. Número 1. Cuando Chile se organiza, hay unos que tiemblan porque el miedo cambió de bando. La parte de la oración que se encuentra destacada es la cláusula adjetiva. Su respectivo esquema oracional básico es: alguien tiembla por algo entonces. Y reordenada quedaría: hay unos que tiemblan cuando Chile se organiza porque el miedo cambió de bando. Número 2. Es inevitable que la primera prioridad sea la seguridad que se enfrentará con recursos que tenemos. La parte subrayada destacada es la cláusula, y su respectivo esquema oracional básico es algo. Número 3. Pero fuimos capaces de sobreponernos, no solamente la primer recuento, que eran 20 puntos abajo. La parte subrayada es su cláusula adjetiva. Su esquema oracional básico es: alguien fue capaz de algo, y aquí necesitamos reordenar la oración y quedaría: pero, entre paréntesis, nosotros fuimos capaces de sobreponernos, no solamente la primer recuento, que eran 20 puntos abajo. A continuación tenemos la cláusula adverbial. Número 1. Cuando ya estábamos con el 70% de las mesas, vimos que lo pudimos dar vuelta. La parte subrayada es la cláusula adverbial. El esquema oracional básico es: alguien vio algo entonces. Y aquí es necesario reordenar la oración y quedaría, entre paréntesis, nosotros vimos que lo pudimos dar vuelta cuando ya estábamos con el 70% de las mesas. Número 2. Conversó con Expreso Bio Bio de la radio tras imponerse como ganador ante Karina Oliva. La parte subrayada es la cláusula adverbial. Su esquema oracional básico es: alguien conversó con alguien entonces.
Y también es necesario reordenar la oración y quedaría, entre paréntesis, él conversó con Expreso Bio Bio de la radio tras imponerse como ganador ante Karina Oliva. Y número 3. Cuando nos dimos cuenta que faltaban distritos 11, 10 y rurales, me tranquilicé. Su respectivo esquema oracional básico es alguien se tranquilizó entonces. La parte subrayada es su cláusula adverbial. Y aquí también es necesario reordenar la oración y quedaría, entre paréntesis, yo me tranquilicé cuando nos dimos cuenta que faltaban distritos 11, 10 y rurales. Y por último, tenemos las oraciones con cláusula sustantiva. Número 1. Creo que plantea una disyuntiva en la forma de hacer política. La parte subrayada de la oración es su cláusula sustantiva. Su esquema oracional básico es alguien cree algo. Y es necesario reordenar la oración y quedaría, entre paréntesis, yo creo que plantea una disyuntiva en la forma de hacer política. Número 2. Tenemos que enfrentarla con las herramientas. La parte subrayada es su cláusula, su esquema oracional básico es alguien enfrenta algo y también es necesario reordenar la oración y quedaría, entre paréntesis, nosotros tenemos que enfrentarla con las herramientas. Y número 3. Siempre supimos que la segunda vuelta iba a ser muy difícil. La parte subrayada es su cláusula sustantiva. Su esquema oracional básico es alguien supo algo entonces. Y también tenemos que reordenar la oración, que quedaría, entre paréntesis, nosotros siempre supimos que la segunda vuelta iba a ser muy difícil. A continuación, tenemos oraciones con elipsis. La elipsis consiste en la omisión o supresión de parte del contenido de una oración. Número 1. Las policías van a depender del delegado y no, entre paréntesis, van a depender, cierre paréntesis, del gobernador. Lo que está entre paréntesis y subrayado es la elipsis. Su esquema oracional básico es alguien depende de alguien y alguien no depende de alguien. Número 2. Queremos ser capaces de construir una ciudad y, entre paréntesis, de construir una región que todos se sientan parte. Lo que está entre paréntesis es la elipsis. Su esquema oracional básico es alguien quiere ser capaz de algo y aquí es necesario reordenar la oración, que queda, entre paréntesis, nosotros queremos ser capaces de construir una ciudad y, entre paréntesis, de construir una región que todos se sientan parte. Número 3. A Orrego se le preguntó por los dichos del alcalde de Recoleta, entre paréntesis, por los dichos del presidenciable. Lo que está entre paréntesis, por los dichos del, es la elipsis. Su esquema oracional básico es a alguien se le preguntó por algo de alguien. Aquí no es necesario ordenar la oración. Y por último, oraciones con hiperbatón. El hiperbatón es una figura retórica que se utiliza para intercambiar el orden en el que se utilizan las palabras. Número 1. Con un 52,71% de los votos, equivalentes a 785.023, Orrego se transformó en el primer gobernador regional de la región metropolitana. Lo que está subrayado es el hiperbatón. Su esquema oracional básico es alguien se transformó en algo ahí. Y aquí es necesario reordenar la oración, que quedaría. Orrego se transformó en el primer gobernador regional de la región metropolitana con un 52,71% de los votos, equivalentes a 785.023. Número 2. Durante la actualización de conteos de votos,
Orrego se vio en desventaja ante su contrincante. Lo que está subrayado es su hiperbat. Su respectivo esquema oracional básico es alguien se vio así entonces. Y aquí también es necesario reordenar la oración, que quedaría: Orrego se vio en desventaja ante su contrincante durante la actualización de conteo de votos. Terminando con nuestra presentación, ya nos queda lo último, que sería mostrarles el análisis exhaustivo de una de las oraciones del mismo trabajo. En este caso escogimos una oración con cláusula sustantiva, que en este caso sería: creo que plantea una disyuntiva en la forma de hacer política. El esquema oracional básico correspondería a alguien cree algo, y abajo pusimos la oración ya con su respectivo sujeto, que en este caso sería yo, y lo pusimos todo ordenado para que sea más comprensible entenderlo. Partiendo de izquierda a derecha tenemos al sujeto, que en este caso sería el sintagma nominal, que correspondería al sujeto y correspondería al mismo tiempo a T constante. Al lado de esto prosigue el predicado, que en este caso sería el sintagma verbal, y el cual correspondería a la T'. Bajo del predicado comenzamos a analizar más. Tenemos el verbo, que es creo, el cual correspondería a T constante, y la oración que le prosigue, que correspondería al adverbio y a la T'. Y esta misma oración, que plantea una disyuntiva en la forma de hacer política, correspondería a una cláusula sustantiva. Y eso sería el análisis exhaustivo de esta oración. Gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta presentación.